Hoy es 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, así que les voy a resumir un documental de Robert Sapolsky donde habla sobre la depresión que les recomiendo que vean completo. Sé que muchos ya saben que la depresión es tan real como la diabetes tipo 2, pero Sapolsky, además del componente biológico, aquí agrega el componente psicológico. Sobre el componente biológico menciona los neurotransmisores más implicados, que son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Niveles bajos de dopamina se asocian a la anedonia, o sea, la incapacidad de sentir placer. Niveles bajos de norepinefrina se asocian a no sentir ganas de hacer cosas. Y niveles bajos de serotonina con estar concentrados en el sufrimiento. Esto, claro está, es una manera súper simplista de decir las cosas. Luego también la liberación de sustancias P, que son neurotransmisores que se liberan cuando sentimos dolor. De manera que una persona con depresión libera las mismas sustancias que cuando te pinchas un dedo. También menciona como componente biológico la desregulación hormonal de las hormonas tiroideas, en donde según el 20% de los casos de depresión pueden ser síndromes de Hashimoto no diagnosticados. Esta es una enfermedad autoinmune que afecta a la tiroides. Y una de las más importantes son los niveles altos de sustancias del estrés, como el cortisol. De manera que una persona depresiva está lejos de ser alguien pasiva. Al contrario, está llevando una batalla interna constante. Tiene una alta actividad de respuestas al estrés. Por decirlo de alguna manera, está liberando las mismas sustancias que si fuera perseguido por un depredador. Es normal que con eventos estresantes caigamos en un episodio de abatimiento, pero luego salimos y mejoramos. He observado que con la depresión, en el cuarto o quinto episodio, el ciclo se repite una y otra vez, sin requerir ningún tipo de evento estresante. Y bueno, con esta información se han manejado diferentes tratamientos, en donde la lógica es, por ejemplo, si tienes niveles bajos de serotonina, entonces el tratamiento te ayuda a mejorar esos niveles. Si tienes altos niveles de sustancias P, entonces te doy tratamientos para bajarlos. Esto ha logrado en promedio mejorar el 40% de los casos de depresión, pero ahora agreguemos la parte psicológica. Cuando tenemos una pérdida grande de un ser querido o de una meta o de algo que consideramos valioso, nos sentimos estresados y tristes, pero luego salimos y mejoramos, porque nos enfocamos más en el amor o en la sensación de pérdida. Y a esta etapa se le suele llamar duelo. También puede suceder que ese episodio se prolongue, ya que nos concentramos más en cosas negativas, como el odio o el arrepentimiento. O sea, no podemos dejar esos sentimientos negativos en segundo plano. Pero luego salimos, y a este episodio se le llama melancolía. Y la depresión tiene que ver con esto, ya que al perder algo también se está perdiendo la oportunidad de hacer las cosas mejor, y se genera la culpa. De ahí sale la frase de que la depresión es agresión volcada hacia adentro. Internalizas las emociones negativas y liberas en tu cuerpo sustancias del estrés. De ahí es normal que no puedas sentir placer, que no te den ganas de levantarte de la cama. La probabilidad de que la melancolía se transforme en depresión aumenta si no tienes salida a la frustración, si sientes que no tienes control de lo que pasa, o sea, no puedes predecir, y si no tienes un hombro donde llorar. Todas esas emociones llevan al estrés psicológico. Y la depresión es este estrés llevado a extremos patológicos. Y aquí otra frase pertinente es que la depresión es indefensión aprendida. O sea, aprendes a ser impotente. Cuando tienes un episodio triste, uno normalmente puede decir que eso es horrible, pero no es todo el mundo. Pero en la depresión se dice que esto es horrible y es todo el mundo. No tengo control, soy impotente, no puedo hacer nada. Si se tiene un evento estresante, como el abuso físico, o la pérdida de un ser querido, o el divorcio de padres, y se tiene menos de 10 años, entonces la indefensión aprendida es más probable y hay más riesgo de caer en depresión porque aprendes que hay cosas que no puedes controlar. Entonces el vínculo entre el componente biológico, que son los neurotransmisores y todas esas sustancias, con el componente psicológico es el estrés. Sapolsky habla de un estudio muy importante, que es un componente genético, en este caso un gen asociado con los niveles de serotonina. Todas las personas tenemos o la versión buena o la versión mala. En el estudio se observó que tener la versión buena o la versión mala de este gen por sí solo no hace que tengas depresión, pero si tienes la versión mala y además sufriste un evento estresante, como las que dije de un abuso físico, divorcio o pérdida de un ser querido, tienes 30 veces más posibilidades de tener depresión que quienes tienen el gen bueno. Y es que los glucocorticoides, o sea, las sustancias que liberamos con el estrés, regulan la expresión de este gen. Y bueno, con todo esto, ya sabemos que la depresión no es una enfermedad que se cura con la pura voluntad. Tiene su componente biológico bien fundamentado y además psicológico, en donde el estrés juega un rol fundamental.